Vamos a seguir hablando más o menos de lo mismo porque alguien podría decir, bueno, ¿y de qué se puede hablar si no hoy día, después de un día de feriado, con este fin de semana, del nivel de violencia que vivimos en la región metropolitana? Que lamentablemente no está aislado, no es que apareció de un día para otro, que bajó como un platillo volador la violencia y muertes. No es así. Lo que pasa es que fue particularmente violento, con hechos en distintos lugares, con características distintas, cuál más violenta que la otra, con chilenos, con extranjeros, en fin, con todas las variables posibles. El problema está aquí, tenemos que tomarlo, tenemos que hacernos cargo, y está lleno de mitos también, pero también de realidades y de evidencia. Y en Chile hace mucho rato hay muchas instituciones que estudian de manera comparada, sociológica, mide las cosas, que a veces es más importante que solamente escuchar reverberos de las redes sociales, a veces con improperios, con desbordes del lenguaje y sin ningún dato por detrás. Por eso vamos a sentarnos un segundito en la evidencia y en el estudio académico. Por eso hemos invitado a Hulda Omar Figueroa, que es coordinador del área de justicia del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Hulda, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Bueno, primero, dada tu experiencia profesional desde lo penal, desde el derecho y de la justicia, ¿cómo analizas tú este hecho que es tan noticioso para después entrar a la profundidad de todo lo que nos puedes socializar? Sí, a ver, es muy importante entender dónde estamos parados, en definitiva, de qué se trata esto que nos está ocurriendo. Y esto que nos está ocurriendo se explica fundamentalmente por cambios en la complejidad delictual. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos años se ha podido constatar cambios en las características de los fenómenos criminales, en las formas en las que se cometen los delitos, más que incluso en la frecuencia. De hecho, si uno ve la frecuencia, las tasas de victimización durante los últimos años han ido a la baja, pero lo que ha ocurrido es que los delitos se cometen con características distintas, características que antes no veíamos, ¿no? Con niveles mayores de violencia, con mayor uso de armas, con modalidades de comisión que antes eran menos comunes, ¿no es cierto? Y, digamos, con un dato que es más o menos sabido por la opinión pública, con niveles de homicidios que, si bien siguen siendo relativamente bajos para la realidad latinoamericana, suponen un alza respecto de los niveles históricos de la comisión de estos delitos en Chile. ¿Te llama la atención, insisto, dada tu experiencia, comparada a lo que has estudiado, el modus operandi, las formas de estos dos hechos que le cura el AMPA, ¿no es cierto?, que son distintos? ¿Te llama la atención algo en particular en el análisis? A ver, el elemento común de ambos claramente es el uso de armas, ¿no? Y en el uso de armas hay un dato respecto del cual hay que prestar especial atención. A ver, nosotros como Centro de Estudios Justicia y Sociedad, UC, el año pasado levantamos un informe. En ese informe constatamos, en base a datos públicos, dos datos simplemente que tienen que ver con armas que llaman un poco a la atención y a la acción. Uno, que las personas vienen reportando sistemáticamente el percibir más balaceras en sus barrios respecto de años anteriores, y un incremento en los delitos vinculados con tenencia de armas, ¿no? Eso habla, en definitiva, de que hay una mayor disponibilidad de armas en la sociedad, digamos, en la comunidad. Y el problema que tienen las armas es que, y el problema que tiene también el promover, digamos, como solución, el incremento del armamento, es que las armas las utilizan, digamos, las personas que quieren defenderse, pero también las personas que quieren cometer delitos, ¿no? Y en definitiva, ese incremento de armamento por distintas vías, digamos, los datos, lamentablemente en Chile se ha avanzado mucho en disponibilidad de datos, pero todavía lo que se puede saber a través de ellos es bastante limitado. ¿Hay capacidad de control de esa cantidad de armas que circula? Hay capacidad a ver, los datos, el problema que tenemos con los datos es que muchas veces nos dicen más respecto de la frecuencia, de cómo se están dando los fenómenos, más que de la capacidad del Estado para hacerse cargo de ellos, ¿no? Lo que sí sabemos, en definitiva, es que hay más armas circulando, ¿ya? De que hay más control de armas. Claro, el hecho de que haya más reportes respecto de las armas habla
por un lado, también bien de la acción del Estado, que es capaz, digamos, de monitorear esas armas, pero también de la existencia en sí mismo de esas armas. No sé si hay ejemplos en otras partes del mundo donde se haya demostrado un incremento en la circulación de armas, como lo está viendo Chile, y si hay algún tratamiento, por llamarlo de algún modo, algún mecanismo que haya sido eficiente para controlarlo. Porque el control es solamente el que se puede vender oficialmente, pero es una porción menor, o una porción al menos. Lo otro es hechizo, lo otro es importado de manera ilegal, y sobre eso el Estado no puede tener control si no sabe que existen, pues. Claro, a ver, lo que sucede, y acá es importante entender que parte de esto que llamamos al principio la complejidad criminal se caracteriza por el hecho de que existen o empiezan a proliferar en el territorio organizaciones criminales de distinto nivel, ¿no es cierto? Uno siempre lo suele enfatizar en el crimen organizado, digamos, y tienen en el imaginario estas bandas grandes de criminalidad organizada, digamos, pero esto opera a todo nivel, digamos, a nivel de barrio, con bandas más pequeñas. Y lo que tienen en común todas estas bandas es el hecho de que su móvil son los mercados ilegales, ¿no? El comercializar o el hacer negocios con productos ilegales, ¿no? Tradicionalmente en Chile ha sido la droga, ¿verdad? En los últimos años ha empezado a proliferar también las armas, ¿no es cierto? El tráfico de migrantes, digamos, uno de los problemas, no solo en Chile, en Europa también pasa esto, en muchos países donde hay situaciones de grandes movimientos de masa humana, tiene que ver con que las personas se empiezan a convertir en un objeto de tráfico, y las organizaciones, y eso forma parte del concepto de complejidad criminal, son complejas no solo en cuanto a lo que realizan, sino que también a los negocios que realizan. Entonces muchas de estas organizaciones se dedican, digamos, a las drogas, a las armas, y eso forma parte de lo que puede estar generando un incremento en Una persona medianamente experta, reporteando esta tarde, me comentaba que la otra cara de las armas, que es bien evidente, el complemento más que la otra cara de las armas, son las municiones. Y que allí sí que hay una posibilidad de control más eficiente, porque las armas oficiales inscritas y las armas hechizas y las que se contrabandearon, las tres tienen como factor común que necesitan municiones. Y las municiones, no sé si se contrabandean más difícil, pero en alguna parte están comprando esas municiones, o se las están robando en alguna parte, pero en el control de las municiones es lo suficientemente, me lo decía una persona bastante preparada en el tema, te quiero decir, entonces me llamó la atención. ¿Hay un control lo suficientemente eficiente del mercado de las municiones en Chile? ¿Registro, quién compra, cuántas compra, cómo compra, cruzar los datos? ¿O eso está un poquito más? A ver, un punto importante respecto de los cambios que han habido en la criminalidad es que muchos de los problemas que tenemos actualmente es que la criminalidad se complejizó, pero la respuesta del Estado no necesariamente se complejizó a la par, ¿no es cierto? O sea, el Estado ha ido quedando de alguna manera un poco atrás ante esta rápida evolución de los fenómenos criminales. Esta evolución tiene que ver con muchos factores. Digamos, uno de ellos, digamos, no el único, es una evolución más o menos natural de los mecanismos que tiene toda la sociedad para actuar, digamos. O sea, digamos, tanto nosotros como quienes forman parte de bandas organizadas tienen redes sociales, digamos, tienen mecanismos tecnológicos que les facilitan, digamos, sus actuaciones. Entonces, más allá de si el Estado tiene tal o cual mecanismo, lo que sí es posible constatar con la información disponible es que esa reacción del Estado no ha estado a la par, se ha empezado a poner a la par en los últimos años, pero ciertamente hay un camino todavía por transitar para ir poniéndose, para ir elevando los estándares, en definitiva, investigativos. ¿Hay registro de venta de municiones en Chile? A ver, más allá que haya registro... Si yo voy a comprar un paquete de balas, que no necesito porque no uso, pero si yo fuese a comprar uno, está en un lugar establecido, ¿me anotan? ¿Me dejan vinculado? ¿Me dejan registrado? A ver, parte del problema es que no sabemos... A ver, si hubiera o no un registro, digamos, el problema más latente respecto de esa información es que el Estado tiene poca capacidad
para hacer uso de esa información, ¿ya? O sea, puede levantarse un registro, digamos, en ese o en otros ámbitos, pero si las instituciones no comparten esa información o no tienen la capacidad, digamos, para cruzarla, digamos, y ciertamente según... Si no lo tenemos en las policías del todo, porque estamos viendo que el gobierno hoy día anuncia, y los gobiernos anteriores, y probablemente los que vengan también, mayor coordinación de las policías, cuando uno supone que eso está aceitado perfectamente, ¿no? Cómo se coordinan policía, fiscalía, en fin. Las medidas que vimos hoy día, las medidas que escuchamos que se toman hoy día, ¿te parece alguna de ellas que apunta al problema, al dolor exacto que estamos teniendo y que va a solucionar algo? Y si no, ¿cuáles otras se te ocurren? A ver, hay algunas de la batería de medidas que se plantearon hoy día, hay algunas que van en la dirección correcta, pero que tienen algunos problemas de focalización y dependiendo de cómo sean implementadas pueden apuntarle, digamos, al problema o pueden perder un poquito el foco. Y estoy pensando en dos. Estoy pensando en el anuncio que se hizo respecto de la entrega de más recursos y la potenciación del sistema ECO del Ministerio Público, ya que en sí misma es, digamos, una estrategia que va en la dirección correcta, que va en la dirección de entregarle más capacidades investigativas al Ministerio Público, a la Fiscalía, de llegar temprano al sitio del suceso, de levantar información rápidamente. Aquí lo que hay que entender es que un elemento clave para poder esclarecer hechos de esta naturaleza es el tiempo, digamos. O sea, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien en el momento. Son más fáciles al principio que... Digamos, o sea, las primeras 24 horas en términos investigativos son súper importantes y el sistema ECO aporta a esa dimensión, aporta también a la dimensión de la protección y el levantamiento de información a las víctimas. Entonces es una medida que va en la dirección correcta. Parcialmente hay alguna tentación, al menos como fue comunicada la medida, de querer expandir el ECO a otro. Eso no necesariamente es bueno, digamos. No necesariamente es bueno porque el foco de ECO, en definitiva, son los homicidios, los secuestros, digamos, los delitos que tienen que ver con bandas criminales, y potencialmente expandirlo a otros delitos podría significar dispersar recursos que son súper escasos y que en definitiva uno preferiría seguir focalizando y seguir apretando en la dirección correcta. Y lo segundo tiene que ver con este anuncio que se realiza de aumento de dotación policial de 500 efectivos, entiendo. Los aumentos de dotaciones policiales en sí mismos no necesariamente son buenos, tiene mucho que ver con qué se haga con esa fuerza policial nueva. O sea, es bueno tener más recursos policiales en la medida que esos recursos policiales se orienten a estrategias que son efectivas. Entiendo que parte del anuncio implicaba que durante la próxima semana se iba a anunciar un cambio de estrategia o un foco de estrategia, que no se anunció mucho en qué iba a consistir, pero en la medida que consista, por ejemplo, en realizar patrullajes focalizados, no aleatorios, digamos, en zonas o en territorios. La alcaldesa Quilicura la escuché en la mañana, no me acuerdo en qué radio la diría, pero no me acuerdo en cuál, porque iba dando vueltas, y decía: nosotros sabemos dónde están y quiénes son. La alcaldesa, que no es especialista en estos temas. Por lo tanto, de repente, es management, como le dicen algunos, ¿no? Es manejar bien la administración de los recursos que tienen y se podría hacer mejor. Y hablar entre las instituciones del Estado. O sea, muchas veces ocurre que, y formó parte, digamos, de esta estrategia que se denominó los planes comunales de seguridad pública, ¿no? Que muchas veces a nivel local los municipios, digamos, u organizaciones más de base manejan cierta información que no necesariamente sube de manera correcta a las instituciones policiales, y ahí también hay un ámbito, digamos, bien amplio donde seguir trabajando. Otros temas que suenan permanentemente frente o que uno escucha a partir de estos hechos dramáticos, dolorosos, violentos, es el concepto de la migración como un concepto general, sin limpiar qué es lo que sí, qué es lo que no, sirve para atacar el problema, y cárceles. Conceptos que surgen rápidamente y que hasta cierto punto es razonable que hay gente en el medio del shock que tenga esa reacción. Por algo son, obedecen a algo esas reacciones en la gente, ¿no? ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Y qué efecto pueden tener el control migratorio y en la construcción de cárceles? Sí, a ver. Con la migración ocurre algo muy interesante. Y hay varias cosas que decir respecto de la evidencia. Muchas de ellas las hemos construido nosotros desde Justicia y Sociedad UC. Primero, que en la experiencia internacional está bastante asentada la idea de que no existe una relación entre
migración y aumento en los niveles de criminalidad. ¿Para Chile te suena lo mismo? Para Chile, digamos, no hay estudios, digamos, específicamente del contexto chileno tan acabados, digamos, o si lo hay, digamos, todavía no han sido tan concluyentes, pero no hay ninguna razón para que uno piense que eso no es así, ¿ya? Evidentemente en el cambio cultural de la comisión de delitos, ¿no hay una influencia de grupos específicos de extranjeros que han llegado? Sí, ahí hay un punto que es muy interesante, porque lo que muestra la evidencia es que lo que sí genera, en lo que sí genera un efecto la migración es en la percepción de inseguridad, y ahí hay algo que está bastante bien estudiado, cuál es el mecanismo, y el mecanismo tiene que ver básicamente con dos variables. Uno, bueno, evidentemente con flujos migratorios grandes, ¿no es cierto? Pero flujos migratorios que culturalmente, o que responde a personas que son culturalmente distintas al lugar que los reciben. Digamos, recordemos que en Chile durante los 90 habían flujos migratorios fuertes, digamos, de ciudadanos de países vecinos, digamos, y básicamente eso no causaba ninguna conmoción. Y cuando llegan, digamos, estos flujos migratorios grandes, importantes, a barrios que tienen ciertos niveles de precariedad, digamos, o de necesidades sociales, eso genera ciertos conflictos con las personas que están ahí y incremento en la percepción de inseguridad. Ahora, hay otra variable que tú mencionas que tiene que ver con el de las, digamos, prácticas, costumbres, digamos, que pueden venir... culturas delictuales distintas. Digamos, claro, culturas delictuales distintas. Y eso es algo que uno, digamos, a priori no debiera descartar. De hecho, uno lo ve, digamos, ciertas prácticas, llamémoslo así, importadas en términos delictuales, pero eso es algo, digamos, que de nuevo, en esta lógica de que los cambios en la complejidad criminal vienen dados no por un aumento de la frecuencia, sino que más bien por un aumento o por un cambio cualitativo, ¿no es cierto?, en las características, en las formas de la criminalidad, podría eventualmente tener cierta relación, digamos, pero las prácticas también se comparten, digamos, o sea, uno no debiera descartar que hubieran nacionales también realizando este tipo de prácticas. Bueno, de hecho, etcétera. el crimen a los niños en Quilicura, el sospechoso principal es chileno. Bueno, de hecho, y si uno ve los datos, digamos, de criminalidad chileno, digamos, los imputados chilenos proporcionalmente no solamente siguen siendo mayor, que es evidente, digamos, sino que los imputados migrantes son una proporción menor de la población migrante que hay. Ahora, en la población carcelaria ha ido subiendo y con fuerza la población extranjera. Entiendo que está en el 14% de extranjeros con 3 países fundamentalmente. Sí. Sabemos que bolivianos, por ejemplo, pero eso es más o menos tradicional, la cantidad o el porcentaje. Me contaba una persona que conoce estos datos de cerca, pero que es novedoso colombianos y venezolanos porque no son vecinos nuestros. Entonces no están en nuestra historia presente, en nuestra historia carcelaria. Sí. Ahí hay algo interesante respecto de la migración que yo creo que se hace poco énfasis y que tiene que ver con que los flujos migratorios se vinculan, digamos, con las temáticas de las bandas criminales, digamos, de las organizaciones criminales, en una dirección que es menos obvia que el hecho de que países o lugares donde hay grandes flujos migratorios y donde además hay controles migratorios que están mal diseñados o mal regulados generan incentivos para el tráfico ilícito de migrantes. Hulda, por último, cárceles, como la gran ilusión a que a más cárceles necesariamente o inversamente proporcional, más cárceles, menos delincuencia, y que va a solucionar el problema de fondo. ¿Eso es solo un mito o hay ciertas razones quienes dicen lo que pasa es que las cárceles, 62.000, si no me equivoco, los presos que tenemos hoy día en Chile, aprox, y ha ido creciendo muy rápidamente, no cabe la gente en las cárceles, hay que liberar de repente a personas, incluso prisiones preventivas, que es más complejo administrar. Entonces, si la gente o los niños más jóvenes no ven que los delincuentes que ellos conocen van a la cárcel porque no hay más cárceles, bueno, entonces pueden seguir delinquiendo a lo mejor. ¿Lo de las cárceles eso es una ficción o es real que puede ayudar? Ya, ¿Qué te dice la evidencia? Sí. A ver, ahí hay algo que es también interesante de observar, porque si la cárcel existe por alguna razón, digamos, dentro de las razones que se atribuyen para que existan las cárceles, es por su poder disuasivo. Claro. Digamos, ¿no es cierto? O sea,
está la idea de que encarcelar más gente hace que quienes estén afuera, digamos, la piensen 2 veces antes de volver a delinquir, ¿no es cierto? Y eso es lo que justifica muchas agendas que lo que plantean es subir las penas, ¿no es cierto? O sea, bueno, que esté más tiempo, digamos, presa la gente para que, digamos, esto genere... Pero lo que no está dentro de esa ecuación, digamos, es que para que ese efecto se produzca, lo que tiene que ocurrir primero es que tenemos que identificar a las personas, ¿no? Y si estamos en un contexto donde en muchas formas de criminalidad tenemos tasas de imputados desconocidos que son elevadas, digamos, nosotros podemos tener muchas cárceles, podemos tener penas muy severas. Sí, también tenemos muchos que están fugados de las cárceles y que sí tienen un proceso pendiente o condenas incluso. Fueron citados por la justicia y nunca más llegaron. Sí, a ver, ahí también hay un tema con los datos para volver a esto. Nosotros somos un centro de investigación, hacemos estudios, entonces tenemos también una idea bastante acabada de qué dato hay y qué dato no hay, digamos. Y cuando uno quiere hacerle doble clic muchas veces al dato de las personas con órdenes de investigar pendiente, no hay datos disponibles respecto de quiénes son esas personas, digamos. Son personas que pertenecen a complejas bandas criminales, son delitos más bien menores, no lo sabemos, digamos, ¿no? Pero lo que sí sabemos, en definitiva, es que hoy día, con la información disponible, tenemos algunos tipos de delitos vinculados a bandas criminales o a mayores niveles de complejidad criminal con tasas ascendientes de imputados desconocidos. En el caso de los homicidios eso ha ido bajando en el último año, digamos, pero luego de varios años al alza, digamos. Y eso es algo que en términos disuasivos, o sea, si algo tiene que conseguir la justicia penal para poder generar un efecto de disuasión, es el incrementar la probabilidad de captura. No es tan relevante, digamos, la extensión de la pena, perfecto, el hecho de que las cárceles están llenas, como el hecho de que se constate de que una vez ocurrido un delito, se da con un responsable y hay un juicio para esas personas. Hugo Figueroa, coordinador del área de justicia del Centro de Justicia y Sociedad, la UC. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación.